Pues muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Los que no nos veíamos hace algunos días, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos todos, bienvenidos los que nos visitan acá por primera vez. Bienvenidos. Creo que los conozco. ¿Sí? Para bien. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, ¿qué les parece? Hoy terminamos la carta de Pablo, la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿se acuerdan? Hoy concluimos la carta. ¿Están contentos o no? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 16, y vamos a dar lectura. En verdad traigo varios textos bíblicos, así que pues vamos a leer bastante Biblia y pues tratar de estar atentos a lo que dice el texto. Vamos a leer, dice 1 Corintios 16:1: en cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Eran los días de sus reuniones, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Aquí la idea es que estaría hasta primavera, pasando la Pascua. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ponga atención en eso, Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Ojo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, ojo aquí, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Así como cuando decimos nosotros, ya que tenga tiempo, brother. Ahorita vamos a ver por qué. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Ora por favor por mí y yo oro por usted, ¿sí? Señor, muchas gracias esta noche, esta tarde, por permitirnos llegar y estar en este lugar donde pudimos adorarte y exaltarte y presentar nuestra gratitud a ti. Te rogamos esta tarde que nos ayudes. Necesitamos
tu sabiduría, Señor, necesitamos tu guianza, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento, nos traiga luz, Señor, con estos textos que acabamos de leer. Permítenos, Señor, abrazar, Señor, tu palabra. Permítenos entenderla, Señor, para obedecerla. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, ya concluyendo la carta, va a dejar algo que interesante. ¿Cuántos se acuerdan de lo que está hablando en el capítulo anterior? Está hablando de la resurrección de los muertos, ¿sí? Ahora, Pablo no dijo, aquí va el capítulo 16, no, no estaba dividido así. Sí cambiaba de temas, pero es muy importante esto, el contexto, que está mencionando Pablo, porque acaba de hablar de la resurrección de los muertos y de las primicias, ¿se acuerdan? Vamos a hacer muy rápido el panorama. Esto de las primicias era la ofrenda que se presentaba, el que presentaba el sumo sacerdote del pueblo, de la primer fruto de la cosecha, ¿sí? De la temporada de la cosecha. Ese fruto se presentaba a Dios simbólicamente, era recibido, y eso, escuche bien, santificaba toda la cosecha restante que vendría, ¿sí? Luego, pues Pablo termina hablando de la resurrección, como lo vemos en el capítulo 15, pero qué interesante que ahora va a tocar un tema sobre la ofrenda y sobre la ayuda a los hermanos. No se olvide del concepto primicia, ¿sí? Ofrendas. Ahora, va a tratar, sé que son muy pocos textos, pero va a hablar de algunos temas prácticos y de algo que desde el origen, desde el inicio, Dios tuvo en cuenta el cuidado de los necesitados, ¿sí? De los que menos tienen. Luego pensamos que los que menos tenemos somos nosotros, porque la pantalla que tenemos mide 59 y no 60 pulgadas, ¿verdad? Es un ejemplo porque luego pensamos que, híjole, si tuviera tan solo eso. No. Aquí el contexto en la Biblia está hablando de los que tenían necesidad del sustento, ¿sí? Y vean la importancia que le va a dar Pablo sobre esta exhortación, este recordatorio, esta instrucción a los hermanos de Corinto. Y dice lo siguiente, ¿no? Haced también vosotros como instruí en las iglesias de Galacia. Si usted checa en Gálatas, Pablo habla sobre cómo tenía que ser la ofrenda y qué tanto tiempo tenía que estarse juntando esa ofrenda con el mismo propósito. Los necesitados, obviamente en primera instancia, los creyentes necesitados. Ahorita vamos a ver el contexto, ¿no? Y hace esto porque si usted recuerda y lee en Hechos, ahorita vamos a tratar de ir leyendo un poco. Usted se acuerda que Pablo en algún momento va a Jerusalén después de 3 años de su conversión, va a Jerusalén, se encuentra con Pedro y con algunos otros discípulos y le dicen, pues andas bien, vas bien, hermano Pablo, ¿no? Parafraseando, nada más una cosa, acuérdense de los pobres, acuérdense de los necesitados. Y Pablo después responde en una de sus cartas, dice, lo cual traté de hacer con diligencia, con cuidado, no olvidarme de los pobres. Vean cómo está cerrando la carta Pablo. Está cerrando, hey, hermanos, ya les di la papa, la chuletita, el alimento, la instrucción, atendí los asuntos, no se olviden de los pobres, no se olviden de los necesitados, ¿sí? Ahora, y eso está en Gálatas 2:10, si usted quiere leerlo ahí, ¿no? Lo que estaba haciendo Pablo de nuevo era estimular a que esas ofrendas que iban a tener un propósito, que era llegar a Jerusalén, no se olvidaran, no se dejara esa práctica, ¿sí? Y dice cada primer día de la semana porque era el tiempo que tenían su reunión. Entonces,
Pues ustedes recuerdan que en uno de los viajes, bueno, en cada uno de los viajes, Pablo procuraba en algunas ocasiones pasar por las mismas regiones, así es como hacer, ¿cómo se llama? Vuelo de, ¿cómo se llama? Redondo, ¿sí? ¿O cómo se dice? Con escalas, con las mismas escalas, exactamente. Entonces, ustedes sí leen la Biblia, ¿eh? Entonces, con mismas escalas, a veces no, dice la Escritura que a veces Dios les impedía, el Espíritu Santo les impedía y les decía, no te metas ahí, porque quién sabe si salgas, no entero, pero no, por ahí no. Y en ocasiones Él decía, procuraré hacer esto, pero si el Señor quiere, ¿sí? Y muchas veces no quiso, ¿verdad? Así que ya es un ánimo para aprender de que no siempre el Señor quiere lo que nosotros pensamos que queremos que el Señor quiere, ¿verdad? No siempre es así. Muchas de las veces no es así. Tan es así que, bueno, regresando al tema, el contexto, mis hermanos, de esto que está escribiéndoles Pablo a los hermanos de Corinto, el contexto económico de de esta fecha en Jerusalén, impresionantemente estaba profetizada una sequía, una hambruna, y esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 11, voy a dar lectura del 26, dice, y cuando lo encontró a Pablo, Bernabé a Pablo, lo trajo a Antioquía. Antioquía era la base, ¿sí? ¿Sí se acuerdan, verdad? Antioquía era la base de los brothers. De hecho, fue la primera vez donde se les llamó cristianos, pero era el centro de operaciones ahí centro misionero, ¿sí? Entonces, dice, y se reunieron con la iglesia por todo un año, Bernabé y Pablo, y enseñaban a las multitudes, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, fueron para allá con los hermanos, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre. ¿En dónde? ¿En dónde? En toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio, desde el año 41 al 54 después de Cristo. El nombrecito de este emperador, Tiberio Claudio César Augusto Germánico. Si usted lee la biografía de este brother, bueno, no era brother, emperador de este hombre, viene de una vida terrible. O sea, de hecho fue el primero que nació fuera de la región donde nacía la realeza. Pero bueno, es muy interesante la biografía de él. El punto es que estaba profetizado que iba a haber una hambruna en toda la tierra, mis hermanos. Ponga atención. Desde el 41, porque sucedió, o sea, no sabemos exactamente en qué fecha empezó, pero sí a partir del 41, porque fue en el reinado de Claudio. Entonces, y precisamente sí concuerdan las fechas, porque a partir cuando está iniciando sus primeros viajes, Pablo empieza desde el 41 hasta el 50 y tantos. Entonces, vean el cuidado de Dios, punto número 1, de Dios para los suyos. Fíjense bien, están en Jerusalén con muchos problemas porque fue la ciudad donde tenían más revueltas políticas, muy severas, y los que estaban mejor económicamente, más alivianados eran los hermanos de Asia, los más pegados siempre a Roma. Entonces, Asia ¿cómo se llama esto? Y toda la costa hasta llegar a Roma eran los pueblos que estaban mejor. Jerusalén no. Jerusalén estaban en una decadencia terrible porque siempre, históricamente ha sido muy disputado. Pero antes de Cristo también. Y en los tiempos de Jesús también. O sea, enfrentó tantos cambios, tantos tipos de gobierno que la destruyeron tantas veces, etcétera, ¿no? Aún en el tiempo
un poquito más adelante, unos años, 20 y tantos años más, destruyen el templo y arrasan con la ciudad, ¿verdad? Y el historiador Josefo dice que él pensaba que nunca había habido una ciudad ahí por cómo quedó. Y a él le tocó estar viviendo ahí algún tiempo, etcétera, ¿no? El punto fue que esta sequía estaba ya estaba sucediendo, esta hambruna en toda la tierra. Fue a causa, fíjense qué interesante, fue a causa de que en el río Nilo, a partir de en esas fechas, en esos años, se desbordó y afectó casi todos los cultivos de cereales que había. Esos cultivos de cereales se exportaban para Asia y para pues toda la región mediterránea. Entonces, obviamente, ustedes acuérdense de algo importante. Todos los que eran vasallos del Imperio Romano, pues ellos comerciaban con ellos. Y siendo sus vasallos, pues les decían, a ver, van a cultivar tanto, yo te lo voy a comprar a tanto, porque los vamos a mandar para nuestras zonas que eran más heladas, donde había más problemas con los cultivos. Ese era el contexto económico, mis hermanos. Entonces, todo esto, Pablo está poniendo mucho hincapié en esta práctica que usted y yo hoy tenemos que recordar y tenemos que encontrar y saber y ver el principio espiritual. Porque siempre en la Escritura, desde los tiempos de los patriarcas hasta los tiempos de Jesús, siempre Dios les estuvo diciendo que se ocuparan y se preocuparan por sus hermanos, por las necesidades de sus hermanos. Dios así lo determinó. Y yo tengo que hacerme una pregunta entonces: ¿cómo estoy en esa área? ¿Realmente me preocupa la situación de mi hermano? O sea, ¿o realmente me ocupa, realmente oro por ellos? ¿O solamente estoy pensando pues en mis necesidades? Es bien fácil pensar en nuestras necesidades personales, ¿verdad? Es bien fácil ahorita estar afligido porque tengo una necesidad y que si realmente le meto escrutinio y reviso, pues tendría que ver qué tan legítima es, ¿verdad? O si realmente entra en el terreno de una necesidad o un capricho o un gusto, ¿verdad? O un lujo, o le sigo. No sabemos. Entonces, tenemos que revisar eso. Pablo, fíjense el contexto, yo estaba leyendo un poco sobre sus viajes, mis hermanos, y le decía, creo que a Carlitos ahora, ¿saben cuánto caminaban? O sea, ¿cuánto llegó a caminar Pablo para hacer un viaje, para que el evangelio le llegara a usted y a mí? Hasta 1700 kilómetros. Y no iban en caballo. Siempre está registrado que era a pie y a veces en barco, pero la ocasión que caminó más, 1700 kilómetros. Y todas las zonas por donde anduvo, mis hermanos, pues había espías, había ladrones, pues obviamente asaltantes, había de todo, ¿sí? Y él lo dice, ustedes recuerdan, ¿no? Yo he estado en peligros de todo tipo. ¿Qué peligro enfrentó para venir a la iglesia hoy usted? Yo. ¿Qué peligro? Para llegar temprano. ¿Qué peligro corrió? ¿Que se le enojó su esposa o su esposo para llegar temprano? ¿Qué peligro enfrentó? Mis hermanos, Pablo en ese contexto está pensando, escribiéndole a ellos cuando vaya. No dijo, yo voy a pasar muchas travesías, mándeme el 20% de eso porque yo lo voy a ocupar en el camino, porque voy a pasar por esta zona donde está lleno de maleantes y no. Está diciendo, acuérdense de eso porque los hermanos tienen necesidad allá. Mire hermano, cuando vayamos exponiendo esto, pues pídale ahí en su mente, en su corazón a Dios, que le vaya mostrando cómo estamos, cómo está usted, cómo estoy yo en lo particular, para que tenga realmente un sentido, ¿no? Lo que estamos escuchando, ¿verdad?
aplicándolo a nuestra vida. Bueno, hay una instrucción, bueno, una exhortación que Pablo le menciona a Timoteo respecto a esto, al proveer para sus hermanos, para los cercanos. Le dice en primer carta a Timoteo capítulo 5, verso 8, le dice, porque si alguno no provee para los suyos, ¿quién es alguno? Cualquiera que, cualquier creyente. No provee para los suyos. No está diciendo su familia, sus hijos y su esposa, Después lo dice, y mayormente para los de su casa, pero dice, para los suyos. Y si usted lee el contexto, está hablando de su relación con los hermanos. Si tú no provees, si yo no proveo para mis hermanos, para la ayuda, ojo, ayuda, no subsidiar negligencias, porque también Pablo le dice, a ver, el que no quiera trabajar, que no coma, ¿verdad? Y la verdad es que sí comemos. Entonces, le dice, quien cierra su corazón, fíjense lo que dice, ha negado la fe. Si hay alguien de aquí que no quiere trabajar y que no provee para los de su casa, si hay alguien aquí, decía Pablo diciéndole a Timoteo, ¿no? Ahí los que andan ahí en tu iglesia, si no provee para los suyos, es decir, no comparte con los hermanos, fíjense bien, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Ese no es cristiano. Punto. ¿Cuántos dicen, ouch? Nadie. Todos son bien generosos, ¿verdad? Wow. Y es peor que un incrédulo. Estaba rudo. Yo no lo dije, no me volteen a ver feo a mí. Pablo le está diciendo, hay hermanos que tienen la manera de ayudar a otros hermanos y no los ayudan. No es cristiano y es peor que un incrédulo. Ahora, miren. Esto es un buen medidor, según la Biblia, para determinar cómo está nuestro corazón respecto a los recursos que Dios nos ha dado. ¿Cómo la ve? Dios nos ha dado recursos, ¿verdad que sí? Económicos. Nos ha dado un recurso invaluable, un recurso que no se puede ahorrar, el tiempo. Y nos ha dado esas riquezas espirituales que podemos compartir. ¿Sí? Mis hermanos, ¿cómo estamos administrando al menos esos tres recursos? Nuestro tiempo, nuestros recursos económicos y nuestros recursos espirituales para la obra del Señor. ¿Quieren que a ver, ¿cuántos de aquí saben quién es la obra del Señor? Ustedes ya saben. La obra del Señor es el que tienes a un lado, no es la iglesia y los aires acondicionados y los instrumentos. La obra del Señor eres tú. La obra del Señor es la iglesia, los redimidos, los salvos, los creyentes. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Entonces tengo que revisarme cómo estoy administrando los recursos que Dios me ha dado, porque Dios insta y llama a que como creyentes los administremos. Ahí está, ¿sí? Pablo a los Efesios les dice en el capítulo 4, verso 28, aquí viene la contraparte, ¿no? El que hurtaba, no hurte más, no robe, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para él nada más, para que enriquezca, para que esté bien a gusto y todo. No, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ojo, padecer necesidad está hablando de algo temporal. No es una condición del creyente. Fíjese bien, no estoy diciendo una herejía. Porque Dios siempre ha prometido, no te va a hacer falta sustento ni abrigo. Dios dice, mis hijos no van a mendigar pan. Pero en algunos momentos podemos pasar por situaciones muy difíciles económicas o como país o tenemos asegurado toda la comida, todo el grano. ¿Verdad que no? Los que saben, y no se vaya a alarmar por esto,
pero los que saben, algunos de los ¿cómo se llaman estos? Bueno, de los que saben. Economistas están pronosticando, ¿cómo se llama? Crisis económica y crisis alimentaria o alimenticia en el mundo, escasez de recursos. Ahora, pues a causa de la guerra y de otras cosas, ¿no?, que están sucediendo. No estamos ajenos a que podamos pasar. No, es que yo tengo, a mí me llega el sueldo del gobierno. No le hace que te llegue el sueldo del gobierno. Es que yo tengo plaza, a mí no me va a llegar. No le hace. Si Dios le place hacer, Él lo hará contigo y conmigo. Y meternos en las necesidades que Él quiera. ¿Para qué? Para sus propósitos. Está en la Biblia, hermano, no estoy diciendo nada que no está. Ahí está. Pablo lo estaba diciendo, yo he pasado necesidades, dice Pablo. A mí me ha ido muy, y a veces he estado muy bien, pero no olvido los que están en necesidad allá en Jerusalén. Qué impresionante. Digo, a mí me impresiona. Entonces, para que trabaje para que tenga que compartir con el que padece. No, hermano, nunca tengo para compartir yo. Bueno, ¿en qué empleas tus recursos? Si nunca tienes para compartir, ¿en qué empleas tus recursos? En ti, en crecer más y más tú, tu negocio, tu trabajo. Y yo tengo negocio, así que ya me metí gol también. ¿En qué? ¿Cómo andamos en compartir cuando hay necesidad? Pregúntese, hermano, de verdad, usted y Dios. ¿Cómo administro mi trabajo? ¿Cómo nos administramos con el tiempo, con el recurso que recibimos, con los recursos espirituales que tenemos para compartir? Comparte los recursos que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado con el que tienes a un lado. No, que yo no tengo ministerio. Olvídate de eso. Tienes el Espíritu de Dios, tienes los dones o al menos un don que Dios te ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ese recurso? ¿Sí? Entonces, otra pregunta, ¿cómo va? Y aquí no es para levantar ofrenda. Ustedes saben que, gracias a Dios, ahí está el pastor de testigo, la iglesia, por todos estos años que tenemos aquí, nunca ha sido la intención pedir dinero ni incitar a nadie a que dé más, nada de eso. Ustedes lo saben. Pero pregunta, ¿cómo Dios ve? Escuche bien lo que estoy preguntando, nuestra generosidad y nuestra fidelidad a Dios en las ofrendas. ¿Cómo Dios la ve? Aquí le voy a poner a regresar la idea del capítulo anterior. Las primicias, el primer fruto, la primer cosecha, encierra tanto el sustento económico, porque está hablando de la cosecha, el sustento económico, monetario, porque comerciaban con las cosechas y representaba el sustento, la comida, el alimento. Ofrecían esa ofrenda y todo lo demás quedaba santificado, apartado para Dios, ¿sí? No iban a hacer nada indebido con lo que recibían. De la misma manera, cuando nosotros participamos y apartamos para los necesitados y para las ofrendas aquí en principio, ¿sabes qué estamos haciendo con el resto? Lo estamos santificando, es lo mismo que dice el texto. Lo ofrezco a Dios en primer lugar, lo que es de Dios. Ahora decía por ahí un pastor, decía, esta es la, ¿cómo decían? Esta es la espina más aguda que le tocas a un creyente, a muchos creyentes. Háblales de todo, infierno, salvación, de todo, pero no les hables de dinero porque se crispan. ¿Dónde está nuestro corazón? De verdad, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Realmente está ofrecido a Dios lo que tú percibes? ¿Lo que yo percibo? ¿Lo que yo recibo? Aquí viene otra pregunta. Y es muy bueno pensar en esto, mis hermanos, ¿sí o no? Dos nada más. ¿Cómo ves el dinero? ¿Cómo veo el dinero yo? ¿Qué pienso de eso del dinero?
No, este yo me lo gano con el sudor de mi frente, brother, y yo decido. ¿Ok? No, esto que me cueste a mí, que cada quien se esfuerce a hacer su propio negocio, porque cómo cuesta hacer su negocio, ¿verdad? ¿A qué sí cuesta sacar adelante los negocios, sí o no? Vamos a ver qué dice la Biblia, 1 Timoteo, capítulo 6, verso 7, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. ¿Cuántas cosas nos vamos a llevar? Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. Estoy leyendo en versión Dios habla hoy. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación como en una trampa y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y la condenación, cuando el corazón de alguien lo ocupa el amor al dinero. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. ¿Cómo está nuestro corazón respecto al dinero? Respecto a los recursos que recibimos. ¿Te duele picharle una coca a un necesitado? Es más, coca no agua, porque es veneno la coca. ¿Te duele invitarle un taco a alguien? Bueno, que el silencio lo diga todo. Tenemos que revisar nuestro corazón, mis hermanos. Pablo no se está olvidando de esto, los necesitados, los pobres. Dios en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento Jesús, acuérdense de los pobres, acuérdense de los necesitados. ¿Sí? Les repito, hay veces que hemos cualquiera de nosotros pensado, es que si tuviera esto que me falta, es que si esto que no tengo, o a veces nos encontramos luchando por cosas que queremos tener, ¿verdad? Que no son malas en sí mismas, pero ¿qué lugar ocupan en el corazón? Quisiera tener la Cheyenne que tiene el vecino. O bueno, quisiera tener la moto que trae aquel, etcétera. Y luego, miren mis hermanos, enfrentamos un problema. Empezamos a medir lo que Dios ha puesto en nuestras manos con los recursos de otras personas. Eso es lo peor que podemos hacer. Eso es lo peor. No, hasta que ya traiga ya ahí estoy bien, Señor. Mientras tanto, aquí voy a estar. Te voy a servir, Señor, ya que esté bien acá, bien afirmado mis cosas, Bueno, no veo eso en la Escritura. Lo que sí veo es que Pablo establece un orden y recuerda que hay un orden para dar, para ofrendar y que se necesita el orden. Pregunta, iglesia, hermanos, ¿ustedes creen que se necesita el orden? Necesitamos orden en la casa, ¿sí o no? En el trabajo, ¿sí o no? ¿Y en la iglesia por qué no? También se necesita un orden, aún para dar. Y es lo que está Pablo recordando. Vamos a leer rápidamente, vamos a ver otro ejemplo. Cómo Pablo alaba la generosidad de estos hermanos. Según a los Corintios capítulo 8 dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios, voy a leer bastante, que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de gran prueba de aflicción, ¿qué dice? En medio de gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, su generosidad. Caray. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar, diga conmigo participar, en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Mis hermanos, usted y yo
no vamos a poder darle algo legítimo a Dios si primero no le pertenecemos por completo a Él. Si usted y yo no le pertenecemos por completo al Señor, ni tampoco sus recursos ni los míos le van a pertenecer a Dios. Me va a doler. Van a sentir que te cortan un dedo o las manos cuando das 50 pesos para la obra de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo, para la obra de Dios. Tú eres la obra de Dios. Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros recordamos, por ejemplo, la despensa, o que, ¿saben qué? Que yo creo que se ha hecho una vez nada más o 2 veces, vamos a cooperar para la impermeabilizada. No me acuerdo si algo así fue, ¿no? Que cada quien de su voluntad, no cuotas ni nada de eso. Cuando ha pasado eso, mis hermanos, nosotros apelamos, cada uno de nosotros, y recordamos que es para la obra de Dios, al disfrute de sus hijos, pues, y de los que han de venir. No es para nadie en particular. ¿Sí? Sí estamos claros con eso, ¿verdad? Porque yo sé que hoy, y el contexto que tenemos en nuestros últimos décadas, ha sido de que ha habido muchos estafadores, ¿verdad? Y muchos lobos rapaces, ¿verdad? Y los hay todavía. Entonces, fíjense los hermanos, ¿no? Los macedonios. Dice, se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, fíjense que abundaban los hermanos, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. ¿En qué? ¿Solamente en palabra, en teología? ¿En qué debemos de abundar? ¿Mande? Pregunta, ¿solamente debemos de abundar en cantos, en conocimiento bíblico? ¿Será? ¿Sí o no? ¿En qué debemos de abundar? En esta obra de gracia. ¿De qué está hablando Pablo? De la generosidad para su obra. No digo esto como un mandamiento. Así que ya pueden decir, miren, no dicen nada, pero con sus caras revelamos nosotros, ¿no? Sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de su amor. ¿De su amor a quién? A Cristo y a su obra. Su obra son usted y los que tiene a un lado. Cuando yo cierro mi mano y cierro mi corazón para la obra de Dios, pues, ¿qué queda, no? Aprender, arrepentirnos y revisar nuestro corazón. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace 1 año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también lo haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. ¿Qué te lo digo en paseñol? Movimiento, acción, determinación. Move it. También hablo griego, ¿eh? Mis hermanos, ¿de qué sirve el conocimiento si no tengo la determinación de llevarlo a la obra, a la práctica? ¿Dice la Escritura cantidades? ¿Verdad que no? Corazón, determinación, entendimiento, confianza. No, yo quiero para mí, no, si a mí me cuesta mucho trabajo. Nadie está diciendo que no nos cuesta trabajo, pero estamos viendo la enseñanza de Cristo, estamos viendo la enseñanza de los apóstoles. Estamos viendo el corazón de alguien que quiere que la obra avance y crezca. Amén. Entonces, buena voluntad para hacerlo, dice. Dice Pablo, qué rudo está aquí, ¿no?
Esto no es para holgura de otros. Qué hermoso, qué revelador el texto, ¿eh? Esto no es para comprarle un yete del año al pastor. Esto no es para que el predicador traiga tenis nuevos. No es para eso. Lo que está diciendo Pablo, a ver. Y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad, dice. ¿En qué? En la comidita. De eso está hablando. Las necesidades. Necesidades, hermano. En el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Impresionante, ¿no? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Romanos 15:26 dice esto. Entonces, mis hermanos, hasta aquí vamos apreciando lo que dice el texto respecto a la necesidad, respecto a dónde está nuestro corazón, según los recursos que tenemos. El cuidado entonces de los necesitados. Vamos a primera de Juan 3, 17. Por favor. Primera de Juan 3, 17. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿de qué manera se hace visible el amor de Dios cuando tú ves a un hermano que tiene necesidad y cerramos nuestra mano? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ven? Pues ahí está, ¿no? La primera evidencia del amor de Dios en alguien es que da lo que tiene. ¿Sí? Da lo que tiene. Ahora no estoy diciendo que usted vaya y deje de comer a sus hijos porque le está dando al hermano que siempre anda metido en problemas y que no le gusta trabajar y que no le gusta administrarse, y que no dice eso la Escritura, ¿verdad que no? Sino que seamos diligentes, que seamos cuidadosos. Si sé que el lunes me van a cortar la luz y me van a pagar el gas, y el viernes ando yéndome a dar la vuelta al malecón comprándome de esas nievas baratas que venden ahí en el malecón, pues no es sabio, ¿verdad que no? ¿Sí o no, hermanos? No es sabio. Entonces, fíjense, vamos al verso 7, dice: pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros. Corintios, estamos en Corintios 16, 1 Corintios 16. Pues no deseo veros ahora de paso, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Miren, hermanos, aquí hay mucha enseñanza. Una es el deseo del corazón de Pablo por servirlos, por servir a los hermanos, por hacer ese viaje, por llevar esa ofrenda. Y la otra es la sujeción a la voluntad de Dios. Le voy a decir algo importante, miren. Luego nosotros pensamos que las circunstancias nos están abriendo puertas. Escuche bien lo que estoy diciendo. Luego pensamos que las circunstancias nos abren puertas, pero a veces son las circunstancias las que nos abren puertas, pero no Dios. Le voy a poner un ejemplo clave.
muchos de aquí ya lo saben, cuando Rita y yo nos casamos, yo no tenía trabajo de lo que estudié. Tuve por algunos meses y me quedé sin trabajo. Y bueno, y pues llegaron la necesidad, ya más cortito se puso el presupuesto, y me acuerdo que me ofrecieron, yo metí mis papeles en la federal para un área administrativa. Y me acuerdo que pasaron unos par de meses que me dijeron que me esperara para que me hablaran. Y ya, bueno, lo dejé ahí. Gracias a Dios, Dios me proveyó trabajo. Y ya cuando me hablan, no, ya véngase para acá, me dijo, el examen físico lo va a pasar fácil, me dijo. Aunque no crean, acaba de salir de la escuela, así que iba entrenado para más de 2 maratones. Entonces, fíjense bien, les comento este ejemplo, hermanos, por lo siguiente. No todas las puertas que se abren son puertas que Dios abre. Si yo tomaba esa decisión, ya no estuviera aquí yo. Anduviera en estado allá, pero con un excelente sueldo y prestaciones. ¿Me doy a entender? Tenemos que asegurarnos que Dios nos está abriendo puerta y no las circunstancias que luego me llevan a dejar mi amor hacia la obra de Dios, hacia sus hijos y hacia lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Yo sé que en el momento no es fácil, no lo aprendemos así de un día para otro, pero por eso tenemos que estar bien despiertos a las implicaciones que tiene. Pablo está diciendo, si el Señor me lo permite, porque él dice, me voy a quedar aquí en Éfeso hasta Pentecostés, lo que dice hasta la primavera, se iba a acercar el invierno, y dice hasta primavera me voy a quedar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen? ¿Porque estoy bien a gusto aquí en el aire acondicionado? No, dice, porque se me abrió puerta para predicar el evangelio. Y les digo algo, fíjense qué interesante que las circunstancias no están ligadas a la voluntad de Dios, porque les dice, se me ha abierto puerta grande para el servicio eficaz, y en el contexto de la Biblia, puerta abierta grande, está hablando que es la voluntad de Dios lo que se va a hacer. Y les dice, pero hay muchos adversarios. O sea, Pablo no está chillando, perdón la palabra, llorando, chillando también. No está llorando por las adversidades y las situaciones y diciendo, no, sí se me abrió puerta, pero como hay adversidad, no es una puerta de parte de Dios, lo reprendo. No está diciendo eso, hermano. Hay mucha adversidad. O sea, no la estoy pasando, no la voy a pasar bien, hermano. Y ustedes recuerdan lo que dice también, creo que en el capítulo anterior, o en no, en el anterior, perdón, batallé contra fieras. Y no eran señoras feas, ni nada de eso. O sea, hubo oposición. ¿Sí o no? Entonces tenemos que recordar algo. A ver, mi trabajo, mi negocio, mis recursos, mis decisiones, ¿están sujetas a la voluntad de Dios o a mis placeres personales? Esto es para todos los cristianos, no nada más para los servidores. Que luego dicen, no, yo ni sirvo en la iglesia. No, hermanos, es para todos los creyentes, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿O no? Somos parte del cuerpo. Si soy parte del cuerpo, voy a desear lo que está diciendo Pablo, voy a desear edificar a la iglesia, ayudar, que crezca la obra de Dios. Pablo es lo que está diciendo, hermanos, a ver, quiero ir para allá esto y todo, pero acuérdense de la ofrenda porque ya están los necesitados, pero ahorita mientras aquí hay trabajo y si el Señor quiere. Así que, ¿cómo está nuestro corazón en eso? ¿Cómo consideramos lo que vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿En función a qué? Y yo no estoy diciendo que no tengamos tiempo de esparcimiento, no, de ninguna manera es necesario. Pero también hay un balance en mi corazón hacia la obra, hacia que crezca la obra de Dios, si eres parte de la obra de Dios. Entonces, luego dice, aquí viene algo muy tremendo, ¿no? Que espero que nos vuelva a pegar a todos. Fíjense lo que dice en el verso 10. Si llega Timoteo, ve que esté con vosotros sin temor,
¿Usted sabe qué está pasando con estos brothers de Corintio? No me gustaría haber sido Timoteo. Cuando empezamos con los primeros capítulos, ¿se acuerdan? Cómo había disputas. No, yo soy de Apolos. No, yo de Ángel. No, yo de Carlos. No, yo de Raúl. No eres de nadie. Eres de Cristo. No, yo de Shui. Para los que vienen de Guadalajara, pues. Única bíblica. Miren, hermanos, Timoteo ya había ido y no lo trataron bien. A mí no me gusta cómo predica Timoteo, cómo enseña este morro, porque era un joven y lo tenían en poco. Y le dice, a ver, dice Pablo, que esté con vosotros sin temor, pues él hace la obra del Señor como también yo. Por tanto, nadie lo desprecie. Más bien, enviadlo en paz para que venga a mí, porque yo lo espero con los hermanos. Y aquí viene algo bien interesante. El gallo de ellos, por decirlo de alguna manera, Apolos, yo soy de Apolos, no quería ir a verlos. Y no estoy diciendo algo contrario, ¿eh? No quería ir, en ese momento no quería ir. De verdad. ¿Cómo serían los hermanitos de Corintio, no? ¿Quieres saber cómo eran? ¿Sí? ¿Sí o no? Así como estoy como yo. En mayor o menor medida. Dice, en cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé que fuera a vosotros con los hermanos, así como que, brother, si los brothers son buena onda, ya están entendiendo, mira, ahí van bien, ya les mandé una carta y les dije que esto y que no quiero ir, Pablo, no sé no quiero, y dice, le rogué, le animé mucho, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Así que cuando te diga, brother, ya que haya chance, brother, entiende el mensaje. Es la verdad. Y viene aquí algo impresionante. El verso 13 dice, estad alertas. La palabra estar alertas quiere decir vigilar. Y la connotación de esto, porque Pablo le encantaba usar connotaciones militares, estaban rodeados de militares, veía militares desfilando, marchando, ir a la guerra, venir de la guerra. Le tocó a Pablo ver, mis hermanos, hace rato hablábamos, y el texto dice que hablaba de Claudio, ¿no? Que era el rey, ¿no? El reinado de Claudio. Claudio y su papá y su papá adoptivo, el que lo apadrinó, fue Calígula, y luego su abuelo eran hombres de guerra. Y eran tremendos y tenían muchos problemas de guerra. Pablo lo miraba y está usando ese contexto, esa connotación cuando dice vigilen. Él sabía cómo se comportaba un soldado. Le dice vigilen, estén despiertos. Hermanos, ¿de qué manera usted y yo debemos de estar despiertos? Según la fe. ¿Cómo debemos estar despiertos? Le dice vigilen. Estén alerta, es esa palabra, es vigilar, estar despierto, permanecer firmes. Fíjense bien, aquí cuando le dice permanezcan firmes en la fe, otra vez la connotación es cuando estaba firme o en un momento de ataque, o ahora sí que deteniendo un combate o haciendo defensa, un soldado romano era firmes. Hay aflicción, hay situaciones difíciles, ¿sí? Hay aflicción, hay situaciones difíciles. Mi pregunta es, ¿cómo estamos cuando viene la aflicción y los tiempos difíciles? ¿Perseveramos? Y además, esta palabra denota una acción rápida. O sea, no así como con flojera, pues, sino está despierto, brother. Está atento a lo que el Señor nos está hablando. Cada día, cada miércoles, cada sábado, cada domingo. ¿Sí? Amén. Entonces, y luego dice,
Aquí viene, a ver, varones, ¿están listos? Portaos varonilmente. Capítulos anteriores les está diciendo, y hermanos y hermanas, les está diciendo, son como niños ustedes. Tienen una confianza como bueno fuera, ¿no? Como un niño, pero se comportan como niños, peleándose por cosas. Y al final les dice, pórtense varonilmente. Y esto significa, fíjense bien, ser responsable y valiente al tomar las iniciativas que Dios revela mediante la fe. Ser responsable y valiente respecto a lo que Dios revela en su palabra para ti y para mí. Estar velando en ello, estar firme en ello, siendo responsable y siendo valiente. ¿Sabe usted que la Escritura dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos? ¿Sí se acuerda? ¿Es cierto eso? Hermanos, es cierto, porque sí se ocupa valentía para obedecer a Dios. ¿Sí o no? Sí se ocupa, hermanos. Sí se ocupa. Para determinar ser constantes, sí se ocupa. Para ir a doblar nuestras rodillas cada día, sí se ocupa valentía. Y el contexto de este texto, por decirlo de alguna manera, o parafraseando este texto, es que va a haber momentos de aflicción, va a haber momentos de duda, va a haber momentos donde se nos puede poner la situación económica difícil. No sabemos cuándo, no lo sabemos. No solamente económica, en cualquier otro aspecto, familiar, la salud, sin fin de cosas. Pero es mantente firme, mantente velando, mantente despierto en la palabra de Dios, en lo que dice. Y dice, y esto nos lleva a recordar lo que dice Pablo, le dice a los Efesios 6, en el capítulo 6, ¿se acuerdan? Tomen la armadura de Dios. No es para que usted y yo nos veamos como soldaditos y todo, no es eso, está hablando en un sentido figurado, pero está diciendo, toma todos los elementos que debes de tener, que debemos de tener como creyentes, la mente, la palabra de Dios, el apartarnos del mal, el estar prestos, preparados, el predicar el evangelio. Hay antes de que empiece a mencionar eso, Pablo dice, por lo demás, a causa de que va a haber problemas, dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que está diciendo es, toma poder de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. Pon tu confianza en lo que Dios dice. Toma fuerza en Él. Tú y yo, pues no podemos. En Él sí. En Él sí. Dice, verso 15, os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, y a los vecinos de Macedonia, y que se han dedicado al servicio de los santos. Fíjense lo que dice, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos. ¿Cómo andamos en eso? Ya te va a dar un consejo el pastor y, ya me va a dar un consejo el pastor otra vez. ¿Y qué me va a decir ahora? Siempre exhorta con lo mismo. Y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Por tanto, reconoced a tales personas. Mis hermanos, los hermanos que cada domingo nos sirven aquí en la entrada, voy a dar un breve paréntesis. Ayudemos, hermanos. Ayudemos a llegar temprano. Si vemos que otros hermanos están adorando, pues tratemos de no interrumpir si llegamos tardecito.
Con amorcito se lo estoy diciendo. Ayudemos. Ellos nos sirven. Los maestros de niños nos sirven. Los que están aquí en la alabanza, que tienen que venir al ensayo cada semana, los jueves, y otros días que tienen que prepararse y en su casa y llegar a tiempo antes, nos sirven. ¿Sí o no nos sirven? Los que limpian este lugar cada semana, perdón. Cada mes cambian de equipo, ¿no? A veces, si bien les va. Los que sirven en la limpieza, reconozcámoslos. Sí, estamos escuchando, hermanos. Y todos los demás que sirven. A los que decoran son a los que más también tienen que reconocer. Mi esposa. Miren, fíjense cómo concluye esto Pablo. Dice: la iglesia de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos os saludan. Ya se estaban emocionando ahí cada vez más, ¿no? Saludados unos a otros con ósculo santo, con beso santo. Dice, y luego dice Pablo también, deja su firma: este saludo es de mi puño y letra. Ahí está, a que se gocen de verdad, ¿no? Pablo. Si alguno no ama al Señor, también ahí va para los que no eran de veras, que sea maldito. O sea, el que no se sujete a las palabras, maldito. Y los hermanos se quedan así, ¿no? Como usted y como yo, pero le dice: Cristo viene. Maranata. Maranata, hermanos. ¿Sí está entendiendo? Maranata. Cristo viene. Yo sé que usted ha escuchado eso. Hay unos que tienen como 50 años en el Evangelio. Aquí. No tanto, ¿no? Pero más o menos. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Qué emocionante la carta a los Corintios, ¿verdad? Pero es importante que recordemos que Dios nos llama a la generosidad, a estar atentos, a ver lo que la palabra dice respecto a eso. ¿Cierro mi mano, cierro mi corazón cuando hay una necesidad? ¿O doy de lo que me sobra? Voy a ver, sé que el hermano o la hermana tiene una necesidad legítima, pero yo no sé, ¿no? En qué medida, si eres del Señor, si somos de Él, en qué medida Dios te ha prosperado. Porque aquí, si alguien de nosotros siente carga al dar, no dé, hermano. Yo le digo no dé, para que no peque, para que no pequemos con un corazón así. Dios no necesita nada de nosotros, nada. Él desea que entendamos y que de nuestro corazón haya generosidad. Pablo lo está diciendo cuando habla de los hermanos de Macedonia, ¿se acuerdan? Dice, ellos de buena voluntad lo hicieron y solícitos para las necesidades para los que tienen necesidad, no para la holgura de nadie, no para la holgura de nadie, para la necesidad. Pero tengo que revisar si mi confianza en Dios no me alcanza para ser fiel en la ofrenda, para el sostenimiento de su obra. Pues tengo que empezar a partir por ahí. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está puesto mi corazón? ¿Sí? Si tienen dudas respecto a esto, por ahí hablan con el pastor. Vamos a orar, ¿está bien, hermanos? Bueno. Vamos a ponernos de pie si quiere hacerlo. Señor, te damos muchas gracias esta tarde, esta noche. Mira mi corazón, mira nuestro corazón, Señor. Qué desafío vemos, Señor, en la vida de Pablo, en los hermanos de Macedonia, en los Efesios, en los Filipenses. Ayúdanos
entender tu palabra, no encuentres resistencia, Señor, en nuestro corazón respecto a esto. Háblanos, danos entendimiento y ayúdanos a reconocer, Señor, que lo que tenemos proviene de tu mano. Todos los recursos, todos los espirituales, el tiempo, la vida, lo material viene de ti, Señor. La inteligencia para trabajar, la habilidad para trabajar viene de ti, no viene de ninguno de nosotros. Nos es dado por gracia. Tú eres el que dio dones a los hombres. Tú eres, Señor. Tú eres quien nos ha bendecido, Señor, quien ha bendecido el trabajo de nuestras manos. Tú eres, Señor. Permítenos ser diligentes, permítenos ser entendidos, Señor. Permítenos ser sabios. Permítenos no cerrar nuestro corazón, Señor, ante necesidades legítimas. Encuentra en nosotros, Señor, esa disposición que tuvieron los macedonios, esa prontitud, Señor, para hacerte fieles a ti, no a nadie más, Señor, a ti. Y con ese mismo deseo, Señor, que vemos en Pablo y en los hermanos, de que la obra creciera, de que la obra avanzara, Señor. Con ese deseo, Señor, queremos caminar nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te ruego, Padre, que bendigas los trabajos, los recursos, Señor, lo que has puesto en la mano de cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Tú prosperas, Señor, como prospera su alma, prospera sus trabajos, sus negocios, Señor. Dales sabiduría, Señor, para que puedan trabajar de la mejor, que podamos trabajar de la mejor manera, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hermanos, Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el sábado en el devocional. Ya es prácticamente, el penúltimo. Es el penúltimo sábado que tenemos oración vía Zoom, a las 6 de la mañana el sábado, y el domingo pues nos vemos aquí, ¿verdad? Si Dios quiere, temprano. Oran por nosotros. El domingo vamos a ir a Ciudad Constitución. Mi hermano, mi esposa, yo, Víctor, Vérez, nuestros hijos. Vamos a ir a servir allá a los hermanos del Valle. Pues ahí vamos a ir a cazar a unos hermanos allá. Pues por ahí nos están viendo, ¿no? En la transmisión, yo creo. Vamos a ir a cazarlo. Vamos a ir de cacería. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Gracias.